Nos encontramos en la unidad 4 entre la página 32 y 36. Estamos hablando sobre possessive apostrophes o apóstrofes posesivos. En el pasado hemos visto pronombres posesivos que por supuesto nos ayudan a indicar posesión y esta es otra forma más efectiva de mostrar posesión al sustantivo. Tenemos 6 ejemplos en los cuales vamos a usar apóstrofes posesivos y uno de ellos es cuando el sujeto es singular. La forma en la que lo vamos a hacer es agregando un apóstrofe s después del sujeto para poder indicar posesión. Como dice allí, add apostrophe s to show possession. Es decir, el objeto que le sigue justo después del sujeto que tiene el apóstrofe s indica que ese objeto en cuestión le pertenece a ese sujeto. Ejemplos: the dog's toys, es decir, los juguetes le pertenecen a el perro. El perro está singular, lleva un apóstrofe s, eso significa que el objeto que le sigue a the dogs, que son los toys, le pertenecen a el perro. Es decir, the dog's toys es lo mismo que decir the toys belong to the dog, o sea que los juguetes le pertenecen al perro. Para no decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras, yo simplemente puedo decir 3. The dog's toys es una manera más rápida de hablar en la cual yo puedo igualmente indicar que los juguetes le pertenecen al perro. En el segundo ejemplo tenemos a Sarah's book, lo que significa que el libro le pertenece a Sarah. Es lo mismo que decir the book belongs to Sarah, el libro pertenece a Sara. En el tercer ejemplo tenemos Pedro's car, lo que significa que el carro le pertenece a Pedro. Es lo mismo que decir the car belongs to Pedro. Luego tenemos el negocio de Víctor. Queremos indicar que Víctor es dueño de un negocio, entonces decimos Victor's business, es decir, el negocio de Víctor o the business belongs to Victor. En el segundo caso vamos a tener cuando el sustantivo es plural. En el caso anterior, Sara era singular, Pedro era singular, el perro era singular. Ahora, cuando el sustantivo es plural, tenemos dos escenarios. Cuando el sustantivo termina en S y cuando no termina en S. ¿Ok? Cuando termina en S, lo único que vamos a hacer es agregar un apóstrofe. Es decir, no le vamos a agregar un apóstrofe S, puesto que el propio sustantivo ya trae una S. Entonces, en esos examples, yo voy a decir, por ejemplo, the teacher's marker, o sea, el marcador de los profesores, porque es plural, como son los profesores, y the teachers ya es plural, es decir, ya es un sustantivo plural, no agrego otra S, sino que simplemente pongo apóstrofe. Entonces digo the teacher's marker, es decir, me apalanco en la misma S plural de teachers para indicar que the marker le pertenece a los profesores. Lo mismo con the car's tires. Las ruedas o las llantas de los carros es the car's tires. Como ya termina en S porque es plural, le agrego entonces un apóstrofe. Luego dice the students' grades, o sea, las notas de los estudiantes. Como ya tiene S, simplemente agrego un apóstrofe y ya se entiende que las notas le pertenecen a los estudiantes. Finalmente, the contractor's business, o sea, el negocio de los contratistas, entonces es, como termina en S, simplemente le agrego un apóstrofe y ya indico que business es de contractors, que grades es de students, que tires le pertenece a los carros y que el marker le pertenece a los teachers. Para aquellos que son plurales, sustantivos plurales, simplemente puedo agregarle un apóstrofe S porque estos no terminan en S. Es decir, son plurales porque el propio sustantivo, la propia palabra indica pluralidad, pero esa pluralidad no conlleva una S. La mayoría de los plurales en inglés simplemente se solucionan agregándole una S al final. Pero hay muy poquitas palabras en inglés, hay como 14 aproximadamente, que indican pluralidad pero no llevan una S. Ejemplos son the children. The children ya significa los niños. Yo cuando quiero decir los niños digo the children
y eso ya es plural. Si yo quiero decir que los juguetes le pertenecen a los niños, entonces yo a the children le agrego un apóstrofe S y digo the children's toys. Es decir, el único momento en el cual yo le voy a agregar a la palabra the children una S al final es cuando voy a decir que algo le pertenece a esos niños. Entonces digo the children's toys, los juguetes de los niños. La palabra man indica que son hombres y no lleva una S en plural. Man es hombre y hombres es man. Entonces yo puedo decir the man's room es el cuarto de los hombres, el cuarto le pertenece a los hombres y man como plural no lleva S. Puedo decir the women's makeup para referirme a que el maquillaje le pertenece a las mujeres y women es mujeres, es plural y no lleva una S. También puedo decir the people's choice, es decir, la decisión del pueblo o la decisión de las personas, sería esto y people no lleva una S. Entonces agrego un apóstrofe S. De nuevo, si el sustantivo o el sujeto es plural, entonces tengo dos opciones. Si el plural termina en S, le agrego solo un apóstrofe, no le agrego otra S. Y si el plural es una palabra plural que no lleva S, entonces sí le agrego apóstrofe S para indicar que el objeto que le sigue le pertenece a esa palabra como man, women, people or children. La cuarta forma en la cual se usan los apóstrofes posesivos es cuando el nombre propio termina en S. Es decir, el propio sustantivo termina, el propio sujeto termina en S. Si eso llegara a suceder, tú tienes dos opciones. You can either add apostrophe S or an apostrophe, simplemente un apóstrofe y ya. Ejemplos. El nombre Charles, que se escribe Charles, ya lleva una S, o sea, implícitamente ese nombre ya trae una S. Cuando esto pasa, yo tengo que agregar entonces, para poder indicar la posesión de Charles, tengo que agregarle el objeto después de Charles. En este caso es un bike, una bicicleta. Si yo quiero decir que la bicicleta le pertenece a Charles, que en inglés obviamente es Charles, entonces yo tengo dos opciones con los nombres que terminan en S. Yo puedo agregarle bien un apóstrofe S y tener dos S, como en el ejemplo número 1. Es decir, yo puedo decir Charles con apóstrofe S, bike, o sea que la bicicleta le pertenece a él. O puedo simplemente agregar un apóstrofe sencillito, como en el ejemplo número 2, ¿ok? O como en la regla número 2, si se quiere. En cualquier caso, la pronunciación cambia. Si yo quiero decir, si yo quiero agregar apóstrofe S a un sujeto que termina en S, entonces yo diría Charles's bike. Es decir, yo me invento una E que no existe y digo Charles's bike. Pero si yo quiero decirlo sin la S, yo digo Charles bike y me apalanco en la misma S de Charles y no tengo que pronunciar doble S como en este caso. ¿Cuál forma es gramaticalmente correcta? Ambas lo son. Si me preguntan a mí, los americanos muy poco utilizan Charles's. Es difícil que utilicen la doble S porque les parece redundante. La mayoría lo va a hacer de la segunda forma. Van a decir Charles Bike y ya se sobreentiende que la bicicleta le pertenece a Charles. Es el caso de James, entonces esto sería hat, que es sombrero. Entonces yo puedo decir James's hat o puedo decir James hat. Ambos son correctos, la mayoría de la gente va a usarlo así. James hat. Van a hacer énfasis en esa S al final, James hat, y quiere decir que el sombrero le pertenece a James. Thomas's backpack es la mochila. Thomas's backpack. O puedo decir Thomas backpack. La segunda frase suena más corta, menos redundante y por supuesto es la forma más popular. Chris's idea or Chris idea. Esa es la forma en cómo se pronunciaría. Chris's idea, prácticamente me invento una E que no existe y digo Chris's idea o puedo decir Chris idea. Y ya se entiende, quiero decir hablado, que Chris, la idea le pertenece a Chris. La 5 va a ser cuando tenemos una posición en conjunta y una posesión separada.
Es decir, cuando es joint versus separate possession. O la forma en la que lo vamos a hacer es, vamos a agregar un apostrophe only to the end of the last noun, es decir, solamente al final del último sustantivo o sujeto, if two or more people share ownership, es decir, si una o más personas comparten la propiedad. Entonces, ejemplos de joint possession es Maria and John's apartment, es decir, el apartamento le pertenece a María y a John, es decir, al segundo sujeto le agrego apóstrofe S y ya se sabe que es de John, pero también es de María. ¿Por qué? Porque they share one apartment, es decir, el apartamento le pertenece a los dos, a María y a John. Cuando es separate possessions, entonces yo digo Maria's and John's apartment. It means que Maria and John both, o sea, they both have their own apartments. María tiene un apartamento, John tiene su propio apartamento. Entonces, si ambos sujetos tienen el mismo objeto y comparten la posesión, entonces al segundo sujeto que yo mencione le pongo apóstrofe S y el objeto le pertenece a ambos. Pero si cada uno tiene su propio objeto, entonces yo le agrego un apóstrofe S a cada sujeto. Por ejemplo, el profesor entra en el salón de clases y le dice a María y a John, cada uno tome su mochila y tráigala. Para poder decir que cada uno se traiga su mochila, ahí usaríamos separate possession. Diríamos Maria's and John's backpack, es decir, las mochilas de ellos dos, y vengan conmigo, por decir, supongamos que es el director y los está llamando para la oficina. Cada uno tiene que venir con su mochila porque they each have their own, en este caso de ejemplo sería backpack or apartment. Bien, y las 6 van a ser excepciones en las cuales vamos a agregar una S para indicar posesión, pero no vamos a agregar apóstrofe. Y es para los propios pronombres posesivos que hemos visto anteriormente. Entonces, pronouns like yours, hers, its, ours, theirs do not take an apostrophe because they are already possessive. O sea, ellos ya son por sí mismos posesivos. Ejemplos de esto, cuando yo digo the cat hurt its paw, ya estoy diciendo que al gato se lastimó su pata. Es decir, yo estoy diciendo que el gato, it es que le pertenece al gato, y la pata, entonces digo, el gato se lastimó su pata, la pata del gato. Esto se traduce a que básicamente si yo digo, your car is red, yo digo, tu carro es rojo, pero si yo, ahí obviamente yo utilizo un posesivo que es your, sin S. Pero cuando yo coloco un pronombre posesivo al final de una oración, entonces yo debo colocar una S. Allí no estoy usando un apóstrofe, pero debo usar una S para indicar la posesión. Entonces yo digo, the car is yours. Debe llevar una S. Si yo digo, your car, bla, 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 cualquier cosa, pero si yo digo, el carro es tuyo, para que pueda sonar tuyo en inglés, yo tengo que decir, the car is yours. Tengo que agregarle una S. También tengo el ejemplo de decir, her glasses, los lentes de ella. Pero también puedo decir, si quiero poner la posesión al final, entonces yo digo, the glasses are hers. Es decir, le agrego una S al mismo pronombre posesivo. Yo puedo decir, her glasses are beautiful. O que sus lentes son muy bonitos, o sus gafas son muy bonitas. Pero también para yo decir, estas gafas son de ella, entonces yo tengo que decir, the glasses are hers, es decir, que le pertenecen a ella y le agrego una S a ese pronombre posesivo. Si yo digo our house y estoy hablando de nuestra casa, maravilloso porque puedo decir our house has a big garden, tiene un jardín muy grande, lo que sea, cualquier cosa que venga con el complemento. Pero donde dice, cuando yo quiera decir que la casa es nuestra y quiera poner el posesivo our al final, entonces yo debo decir the house is ours y le agrego una S. Si yo quiero decir their book, yo digo el libro de ellos. Pero si yo quiero decir the books are theirs, o sea, los libros
son de ellos. Debo agregarle entonces una S al final a their. Bien, estas son las 6 formas en las que se utilizan los apóstrofes posesivos. Espero que les haya gustado esta lección. Si es necesario, vuelvan a verla, por favor.